Yo le pedí a él, creo que yo le pedí $7.000 que me prestara, sin saber cómo los iba a pagar. Y si los iba a poder pagar. O sea, aquí no existe eso de que lavando platos voy a juntar 3.000, $4.000. No. No, O sea, no si porque aquí, haces eso, te vas a morir de hambre. Cuando estabas allá en tu casa en Colombia y de repente dijiste, me voy para Dubái. ¿Cómo fue esa experiencia, esa toma de decisiones? es que fue bastante loco. Primero porque nunca me imaginé llegar a esta ciudad. Primero porque entre mis planes, o sea, mi plan principal era ir a Estados Unidos. Yo creo que como bastantes personas piensan, ¿no? Como, bueno, no, yo me voy para Estados Unidos, que sí. Pero entonces yo apliqué mucho a la visa. De hecho, yo creo que apliqué como más de 5 veces. Ya estabas cancelado. No, en serio. Y todas me rechazaban, me rechazaban y me rechazaban. Yo estaba perdiendo la esperanza en la humanidad. Pero sí, entonces hubo un momento en que la última vez que me rechazaron la visa, yo dije, no, yo tengo que irme para otro país porque aquí en Colombia yo no me siento bien, yo necesito algo más. Y aparte que estábamos en época de pandemia, ¿no? Exacto, estábamos saliendo de la época de pandemia y apenas los países se estaban abriendo otra vez las fronteras y bueno, estaban así, ¿no? Y en esa época también eso influía mucho porque tú escogías un país pero decían, no, pero es que este país todavía tiene las fronteras cerradas. Exacto, exacto. Me acuerdo mucho de que cualquier opción que buscabas, o sea, aparte de tener que sortear todos los requisitos, Ujú. prerequisitos para visa, tenías que buscar uno que esté recibiendo gente. Y que además que la travesía en llegada, estos países que vas a cruzar mientras llegas, pues también permitan el libre tránsito, porque recuerdo que habían países que, como China, que ni siquiera de turismo, ni pasadita de por si acaso, nada, no podías entrar al país. Ujú. Entonces, en ese pensamiento, decidí, bueno, los países más famosos, cuando uno piensa irse del país, porque esa época era, yo quería estudiar inglés, Ujú. quería mejorar mi inglés, quería que fuera mi segunda lengua bien, bien, entonces ese era mi plan, ¿no? Natural. Entonces por eso yo había escogido Estados Unidos, bueno, Estados Unidos ya no se pudo por lo de la visa, Mm. entonces ahora el plan era o Inglaterra, Australia, Canadá, pero bueno, Canadá también salió de eso porque Canadá tiene como es muy parecido al proceso de Estados Unidos, entonces también Es era lo muy mismo. probable que me iban a negar la visa. Entonces, ¿para qué gastar más plata? Es lo mismo, incluso Ajá. cuando yo estuve sacando la visa para Estados Unidos de estudiante, y la cual también me la negaron, eh, Espera, recuerdo ¿cuántas veces te negaron la visa? a mí 2 veces. Pero bueno, ellos nunca dan el motivo, ¿no? De por qué te estamos negando. O sea, la razón que ellos dan es como no tienes los suficientes motivos que te Arraiguen, arraiguen. arraiguen, No. arraiguen, o sea, tu país, sí, es que es así. Sí, que te dejen ahí, o sea, que te haga volver a tu país. Lazos. Los lazos fuertes. Mm. Y bueno, no sé. No, y yo me acuerdo que cuando estuve en ese proceso dije, pero vamos a chequear Canadá, y Canadá decía, bien grandote, si ya tienes una visa para Estados Unidos, simplemente ven a recoger tu visa para Canadá. O sea, Entonces, así como puedes ir a recoger tu visa a Canadá, también puedes ir a recoger tu negada para Canadá. Entonces yo exactamente. dije, bueno, Canadá no, Canadá descartémoslo y entonces comencé a averiguar en agencias. Entonces comencé a ver qué me ofrecían en Australia Ujú. y cuánto dinero necesitaba para eso, ¿no? Yo en ese momento, yo dinero no tenía. En serio. Era como, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Y entonces contacté una agencia. Bueno, contacté una agencia, creo que se llama Hace Estudios en el extranjero, algo así. Entonces, de todos modos, cualquier persona que le interese esto también podemos dar más información, ¿no? Ah, Porque pues para eso hacemos esto. Estamos exactamente. contando nuestra experiencia. Ujú. Y ya comencé a hablar con la agencia y la agencia me dijo, bueno, hay este plan en Australia, hay este plan en Irlanda, también me ofrecieron, y en Inglaterra. Entonces en Inglaterra era bastante caro. Tenía que pagar como unos 20 millones en esa época. De pesos colombianos. Eso en dólares son más o menos como unos $5.000 en esa época, más o menos, por solo 3 meses de estudio. Es caro, O sea, 3 meses de estudio es... es bastante caro. Ah, y después de estos 3 meses, ¿qué? O sea, si tú no consigues trabajo o algo así, ¿qué? Te gastas toda la plata y, Te quedas de ilegal ya.
Y es que esa es la otra, ¿no? Porque estos países, por ejemplo, Australia, Inglaterra, no es que, bueno, Australia creo que sí permite trabajar, Sí, pero sí. no sé cómo funciona allá. No el full time, es Exacto. simplemente por media hora. Pero No, en Inglaterra sí no es así. O sea, si tú vas a estudiar, es a estudiar. claro. O sea, si tú vas a trabajar, trabajarías debajo de cuerda, entonces ya sería como algo ilegal. Y obviamente ya los trabajos es como trabajar en restaurantes, hoteles, cosas así. Pues. Bueno, aunque yo en esa época, mi mentalidad era, bueno, yo me voy a lo que sea, a lo que Ujú, salga. claro. Es que no había de otra O tampoco. no sé si tú pensabas también así, lo mismo. Sí, obviamente. Obviamente yo lo que quería era escaparme de Perú a como sea. O sea, y no tanto lo atribuyo por la pandemia, porque mucha gente, y eso es lo que en cierto modo me causa un poco de así, porque mucha gente asume que mi decisión de salir del país o que quería salir del país era porque estábamos en pandemia y todo el mundo estaba aburrido. No, mi decisión de irme, o voy a ponerlo así, escaparme del país, era mucho antes de que comenzara la pandemia, ¿no? Ujú. Pero Dubái tenía algo muy interesante. Y es que como estabas diciendo, o sea, aparte de que tienes que pagar 5.000 libras el costo por 3 meses, para que hagas el trámite de visa, tienes que tener no sé cuál es esta palabra, el solvencia económica. La solvencia toca demostrar que tienes dinero en una Exacto. cuenta y Eso, y que vas a poder mantenerte con ese dinero. exacto. Y eso son por lo menos 10.000 dólares, Al es su menos. equivalente. Ujú. Entonces, Dubái tenía algo espectacular y era, no necesitas solvencia. Ah, sí, entonces ahí va mi historia. Cuando la persona, la muchacha de la agencia me dice, pero bueno, nosotros tenemos este paquete con Dubái. Ujú. Cuando a mí me mencionaron Dubái, pues no sé, a mí yo nunca me había imaginado eso, ¿no? Yo me imaginé, uy, pero yo no tengo tanto dinero. En serio. Ya como, ¿de dónde voy a sacar dinero para ir a estudiar a Dubái? Porque uno ya le nombran Dubái y uno ya se imagina Sí, 50.000 dólares por día. otro nivel, ¿no? Otro estrato. Claro. Y bueno, entonces, bueno, está bien. ¿Cómo funciona eso? La muchacha me explicó que esto, que no se necesita solvencia económica, que la visa es, si tú pagas el paquete del colegio, de la escuela donde vas a estudiar, se hace el proceso. Y solamente por hacer eso ya la visa es como 100% asegurada. Y entonces ahí uno comienza a pensar como, uff, o sea, hay que soltar la plata de una. De una. No Sí. hay, no hay opción de retroceder. Y ahí en ese momento me tocó pagar $5.000. Pero el paquete entonces eran 6 meses de estudio de inglés y me ofrecían un año con la visa, con la residencia de acá. Claro. Yo dije, pues bueno, voy a menos estar un año allá. ¿Qué te llevó a buscar opciones de irte? Mm, yo pienso que en ese momento yo no tenía trabajo y todos los trabajos que yo buscaba, el salario era demasiado bajito. Ese es un problema muy grande en Latinoamérica. O sea, Sí, era como, no sé, en Colombia el salario mínimo en esa época era 1.200.000, algo así. Y, y sí, eso era lo que me ofrecían. pero Es, y eso no alcanza para nada. pues si tú vives solo, es posible que sí, pero seas Ujú. como que Muy ajustado. muy ajustado. Sí. Pero digamos, si tú llegas, tienes familia, tienes hijos, cosas así, eso de verdad no es tan bueno. No, y aparte que, o sea, sí, bueno, al menos en Perú, digamos, si lo pongo en soles, que serán 1.000 soles aproximadamente, o sea, un solo cuarto te puede estar llevando 500, 600 soles. Ujú. A menos que te quieras ir a vivir a la punta de un cerro que está súper lejos y que vas a conseguir, porque tenía amigos que me decían, oye, pero aquí en Comas hay cuartos por 200, pero pucha, o sea, irme a Los, Comas era agarrar un bus interprovincial por 3 horas, o sea, no, y los barrios ya y eran también el peligrosos. peligro aumenta. Mm, Entonces allá tú decides, ¿no? Es como si te vas a vivir a esos barrios, pero también sabes las consecuencias que pueden pasar, ¿no? Las obvio, cosas. todo el peligro que No, sí. Latinoamérica engloba, o sea, es lo mismo al final, ¿no? Ujú. Bueno, o sea, tomaste la decisión por motivos laborales, queriendo buscar. Sí, y también por, como te dije, aprender un idioma nuevo. Porque yo había estudiado inglés en Colombia, pero no es lo mismo estudiar inglés en un país donde se habla español. Exacto. Porque para practicarlo es más difícil, ¿no? O sea, hay muchas personas que lo hacen Sí, sí. y no estoy queriendo decir que está mal, pero yo personalmente quería vivir la experiencia de estar en un país donde sí o sí tuviera que hablar el idioma. No, pero incluso estadísticamente,
el desarrollo de aprender un nuevo idioma, viviendo en un país que hable ese idioma, es mucho más rápido, Ujú. ¿no? Porque Vale. en Latinoamérica, bueno, es que todos los países tienen la misma calidad de educación que no sirve para nada. Entonces, obviamente también te enseñan inglés, pero yo recuerdo en mis 11 años de colegio, lo único que había visto es el hello, my name is, Y el verbo to be. y el verbo to be y el abecedario, pero, o sea, seamos sinceros, eso no sirve para Y absolutamente el para nada. verbo to be uno lo ve desde que está en primaria hasta el Sí, o sea, bachillerato. estás primero de primaria, segundo, tercero, luego estás en secundaria y sigues viendo el verbo to be, entonces No, y no a sirve veces para nada. como, y uno como que no aprovecha mucho las oportunidades tampoco que se presentan al aprender inglés. Pero bueno, entonces todo eso se acumuló y yo ya quería eso en mi vida. También porque, digamos, en el mundo donde yo me desempeño como laboralmente, Ujú, es como es todo esto de los sistemas y eso, claro, pues el inglés es bastante importante. sí, sí, No, y si llega el momento de regresar a Colombia o un país diferente, pues ya con el inglés eso es sí, diferente ahora. exactamente. Entonces sí, yo quería eso, quería vivir eso. Pero bueno, aquí es donde viene otra pregunta. Es como, bueno, ¿y por qué Dubái si allá Dubái hablan árabe? No, eso es un poco chistoso, podría Ajá. decirlo, porque ahora recientemente me fui a Perú de vacaciones, o sea, me fui a casa y mucha gente me preguntaba, oye, entonces, ¿qué? Ya debes hablar árabe, me imagino. Pero, o sea, preguntando de una manera muy tímida, porque no tenían idea qué idioma se hablaba acá. Creían, y estaban en lo correcto, que era árabe, porque pues, es un país petrolero árabe muy conocido, pero cuando les decía, no, allá hablamos inglés, o sea, el idioma común entre todos es el inglés, y se quedan sorprendidos, ah, pues no sé, yo pensé que ahora eres un experto en árabe y cosas así, pero no, la cuestión es que Dubái es un emirato donde llega mucha gente de todo el mundo, no vamos a, o sea, que una persona hable de media 20 idiomas es imposible, así que el idioma común es Es el inglés. inglés. Y eso fue lo que me dijo la muchacha de la agencia. Me dijo, en Dubái tenemos este curso de inglés y allá, pues el idioma más usado es el inglés, Claro, porque hay personas de todos los países y el único idioma que es común entre todos es el inglés. es el inglés. Entonces, Sí. también puedes tener otra ventaja que es el acento, sí, y pronunciaciones diferentes de todas esas personas. Porque imagínate todas las personas con sus idiomas hablando inglés, o sea, tantos acentos diferentes, ¿no? Sí, o sea, al final te terminas acostumbrando cómo habla un indio, cómo habla Sí, un alemán, cómo habla un chino, un filipino, un africano. Entonces, japoneses, después de no sé, 3, 4 meses que estás escuchando a la gente, ya te sabes reconocer todos los acentos. Y eso es, yo creo que hasta eso es mejor que ir a Estados Unidos, porque el típico acento americano, que vale, en un principio no puedes entenderlo, pero lo aprendes, pero luego cuando te enfrentas al mundo, porque el mundo es más grande que Estados Unidos, te das cuenta que hay africanos hablando inglés, hay chinos hablando inglés, hay alemanes hablando inglés, y no logras entender sus acentos. exacto. Entonces yo dije, bueno, es una buena opción, hay que ver cuánto tengo que pagar y comencé a analizar. Ahí el problema en esa época era que yo no tenía el dinero para desembolsarlo de una. Ujú. Porque a mí me pedían, tienes que pagar esto antes de hacer el proceso de la visa. Entonces ahí yo comencé a pensar, ¿cómo voy a sacar El esto? enganche. ¿De dónde voy a sacar esta plata? ¿De dónde? ¿Ay, quién me va a prestar esto? ¿En serio? No sé cómo fue tu proceso con eso. Mi proceso fue un poco repentino. Yo recuerdo que estaba trabajando. A ver, antes, para recapitularlo un poquito, antes yo había puesto mi primer negocio de toda mi vida. Vendía proteínas, quemadores de grasa, todo lo que es suplementación para gimnasio, porque siempre me gustó el gimnasio, entonces dije, vamos a vender. Porque de mi anterior trabajo, debido a la pandemia, después de 3 años, o sea, cerró y yo me fui con un buen dinero. Entonces dije, pues vamos a invertirlo. Entonces yo vendía, me iba por todo Lima, vendía proteínas y todo. Me iba bien, me iba tranquilo, estaba comenzando y me iba súper bien. Pero luego el gobierno volvió a decretar otra pandemia y eso, perdón, ¿cómo se llama? Cuarentena, Cuarentena. otra cuarentena. Y eso pues me mató porque literalmente cerraron todos los gimnasios, ya no podíamos salir ni siquiera a la calle. Entonces obviamente mi negocio murió. Entonces una amiga me dijo, oye, aquí en esta página están contratando gente. Entonces me metí y encontré ese trabajo. Pero, o sea, había entrado a trabajar ahí
porque fue lo que encontré para no morir en la pandemia, ¿no? Para Entonces, sobrevivir. claro, para sobrevivir, pero no era porque, ay, me apasiona, ¿no? O sea, era estar en la compu, hacer tickets, más o menos relacionado al tema de sistemas con Ujú. ticketing, pero, o sea, no, nada que ver. Así que yo estaba en el turno de madrugada, como siempre estoy en madrugada, y entonces estaba yo en la compu, estaba bien chilling ahí buscando, no es que en las páginas web a los costados te sale anuncios, Los pues, ¿no? anuncios, sí. Los anuncios y ahí dice, estudia inglés en Dubai, pa, así, es lo único que Y yo, decía. ¿qué? ¿Cómo es posible estudiar inglés en Entonces, Dubái? claro, ya, yo me quedé ahí pensando y dije, nunca en mi vida había pensado en Dubái, nunca en mi vida siquiera había pensado salir de América. O sea, claro, todos estamos en el continente americano, que es Sudamérica, el norte, etcétera. Todo el mundo piensa, bueno, nos vamos a Estados Unidos o Canadá, luego está Australia, que eso sería lo más lejos, ¿no? No, y son los destinos más famosos. Exacto, o Inglaterra o Europa. Y yo creo que todas las personas, al menos alguien que está viendo acá, conoce a alguien que está en Estados Unidos, al Sí, menos. no, sí, O en todos. Australia. Exacto, todos, yo creo. Entonces, pero obviamente esta parte del mundo que es África, Medio Oriente o Asia, completamente ignorado. O sea, no sabemos nada. Entonces, Inexplorado también. inexplorada, exacto. Entonces, cuando veo que dice Dubái, vamos a estudiar a Dubái, yo dije, pues oye, no es mala idea. No sé, o sea, yo no sabía ¿Por qué no? por qué irme. Luego ya también contacté con una agencia, obviamente, de la que vi su publicidad. Ella ya me explicó lo mismo que tú me dijiste, ¿no? Que no hay que dar solvencia económica, está barato, etcétera, etcétera. Y sobre todo que no hay restricciones del COVID. O sea, puedes irte y te dan la visa y ya está. Entonces, yo me acuerdo que tenía, yo siempre voy a contar esta historia, pero yo tenía como $1,400 invertido en acciones. Y fue en esa semana Pero que espérate, al menos tenías $1,400. tenía 1,400, pero espérate. Entonces, en esa semana, o sí, semana y media, 2 semanas antes, ocurre el gran problema de Evergrande. No sé si Ujú. sabes cuál es esta compañía, es una Esa es constructora china, sí, que es súper, súper enorme, la empresa constructora número uno en China. ¿y que quebró? ¿Algo así? Y sí, o sea, tuvo problemas financieros, no podía pagar Ah, las sí. deudas y eso hizo que la bolsa se fuera. Entonces yo perdí como $400. Tenía 1,990 por ahí más o menos, por ahí rondaba. Así que yo venía a mi cabeza también pensando, no, o sea, pierdo plata, no sé qué hacer, estoy en un trabajo que no me gusta. Así que vi la opción de irme a Dubai, entonces lo primero, entonces, le envié un mensaje a la agencia, me respondieron, sí, 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 y lo mismo que tú, me dice, tienes que dar un enganche para iniciar el proceso. A mí me salía como en 3,500 porque iba 3 meses. Ujú. Me hubiese encantado adquirir el paquete de 5 o 6 meses, pero no tenía el dinero. Me dijeron, sí, te vamos a dar residencia, pero no tenía el dinero. No podía llegar a 5,000 y tantos dólares que me pedían, porque eso tienes que sumar el vuelo, que no es barato, etcétera. Entonces dije, no, voy con 3 meses y cuando estoy allá consigo trabajo, me ahorro otros $3,000 en 3 meses, cosa que es poquito difícil en estas tierras. Pero esa era mi idea, porque al fin y al cabo no conocía. Ujú. No dije, en 3 meses me hago los $3,000 y renuevo y así voy renovando y me sigo quedando, ¿no? Pero, o sea, no, al final, bueno, o sea, al final solamente pagué por 3 meses y le dije, te puedo dar $1,000 ahorita. Y en ese momento vendí todas mis acciones. Me salió algo de $1,003 Ujú. y los pagué. Dije, ya, este es el enganche. Dije, bien, ahora vamos a empezar el proceso de la visa. Pero o sea que tú pagaste los 1,000 y de una empezaste el proceso Sí, o para sea, aplicar a la visa. claro. Ajá. Claro, o sea, fue ese día en la madrugada, amaneciendo me responde, esa misma tarde vendo todas mis acciones, obviamente ya no iba a esperar a recuperar los 300, $400 que perdí, lo vendí y dije, acá tengo los $1,000 para iniciar el proceso. Ya iniciaste. Y lo hice, entonces al día siguiente yo incluso fui y le dije a mis padres, estábamos ahí desayunando, y les dije, oye, mira, ha pasado esto, ¿no? Ahora tenemos que conseguir, no sé, $3,000 Espera, ¿tú más. hiciste eso primero antes de decirle a tus Sí, padres? sí, o sea, no teníamos, o sea, yo no tenía plata, o sea, más que los $1,000, pero obviamente necesitaba solamente para el paquete de clases 3,500 Ajá. y eso tienes que sumar otros 1,000 y tantos, bueno, casi 2,000
entre pasajes y pues la bolsa Y de los, viaje. claro, los O tiquetes, sea, ahí todo eso. estamos hablando de 4.000, 5.000 dólares. Yo pagué los 1.000 de enganche Sin y saber de sin dónde voy a saber sacar nada. el dinero para los tiquetes. Y al día siguiente es que yo le digo a mis padres, oye, mira, ha pasado esto y pues yo ya di 1.000, entonces ahora hay que conseguir 5.000. Y entonces, claro, a buscar. Lo chévere es que mis padres nunca me han tenido así como, no, pero ¿estás seguro? ¿Qué vas a hacer? ¿Y de dónde vas a sacar esto? Siempre han sido muy positivos. Digo, ok, listo, vamos a ayudarte, vamos a ver de dónde vamos a sacar la plata. Y Ujú, de hecho sí, fuimos a pedirle plata a una persona muy amiga de la familia. Luego siempre cuento la historia de la señora que vende pollos en el mercado. Ella presta plata y ella también nos prestó ujú. una cantidad. Entonces, así recolecté y Entonces, bueno, al cabo de 2 meses me vine a Dubái. o sea, 2 meses tardó tu proceso. Sí. Sí, es que es bastante rápido. Esa era otra Ujú. ventaja, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, la vez por ejemplo, pedí la visa para Estados Unidos, las citas, eso se demora. También para Australia, también el país estaba cerrado. Sí. Eso era un problema. Es que todo se dañó con la pandemia, porque yo me Ujú, acuerdo que cuando solicité la visa para Estados Unidos, la primera vez, o sea, fue desde que pagué, o sea, que 2 semanas. Y eso que escogí 2 semanas porque yo no podía la siguiente semana. ujú. Pero las fechas estaban disponibles incluso para el siguiente día. Pero sin embargo, desde que empezó la pandemia ya no, todo era 2, 3 años. Bueno, de plano estaba cerrado. Ni siquiera había trámites. De visa de turismo de estudiante había una como que cierta excepción. Sí, es un poquito más rápido. Ujú. Pero sí, o sea, para mí también fue algo así, porque yo no tenía el dinero. Y yo, bueno, yo sí le comenté a mis padres el Ujú. plan, ¿no? Bueno, está este destino, está Dubái, pero yo necesito $5.000. Y no sé, entonces mis papás pues también me han apoyado mucho en los planes que he tenido durante mi vida, que no son muchos. Con muchas altas y bajas. Sí, sí, sí. No, y entonces yo pensando, pero ¿de dónde saco la plata? ¿A quién le digo que me la preste? Porque el banco no me iba a hacer el préstamo, a mí. No. Y a mi papá no le iba a prestar tanto dinero, porque él ya tenía unos préstamos ahí, Ujú. entonces ya o sea, esa opción descartada. Pero yo no sabía qué hacer. Pero algo chévere que pasó también es que, por ejemplo, mi papá me dijo, no, pues si es necesario, pues vendemos el carro. Y Ujú. yo, uy, no, eso ya es mucha responsabilidad, porque es Sí, como sí. que están poniendo toda esa confianza en mí. Claro. Y yo ya me daba como un poquito de miedo, ¿no? Pero bueno, esta historia es bastante loca, porque mira, mi hermana menor, ella antes vivía en Estados Unidos. Ujú. También, yo creo que también por eso a mí me impulsó a vivir una experiencia como esa, porque ella también ya lo había vivido y ella habla súper bien inglés, ¿no? Ujú. Entonces yo también quería eso. Pero bueno, ella mientras estuvo en Estados Unidos, pues también ella conoció bastantes personas. Y entre ellos había un muchacho. Ya me imagino esas cosas. Había un muchacho que el muchacho pues se interesó en mi hermana y ellos hablaban y bueno, la cuestión es que el muchacho era bastante amigo de mi hermana y también él pues tenía la comodidad, La solvencia. la solvencia, exacto. Ajá. Cuando yo tomé la decisión, o sea, no la había tomado porque pues no puedo decir que la había tomado sin haber puesto la plata, Ujú. pero cuando yo ya tenía como esa visión, yo dije, bueno, pues la única opción sería hablar con él, porque pues él ya había ido a Colombia como 2 veces, algo así, Claro. y ya habíamos compartido tiempo, ¿no? Y yo, pero ¿será que sí le digo a él? Y es que me da mucha vergüenza. Me da mucha vergüenza decirle a él que me preste tanta plata, es que son un montón de dólares. Son 5.000 dólares. Sí, así de la nada, así es como que, bueno, ¿y de dónde me vas a pagar? No, 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 es que yo consigo trabajo en Dubái y yo te pago, así rápido. Porque esa es otra, ¿no? Es como que cuando tú hablas con la agencia te dicen, bueno, tú tienes la oportunidad de estudiar Y de trabajar. y de trabajar legal. Y vas a ganar como 20 dólares la hora. Y vas a ganar mucho y que pagan bastante bien. Lo cual es mentira, pero Y eso sí, es para otro video. sí, eso es otro tema aparte, porque es Sí. que ahí también uno como que, no sé, es como que se pinta pajaritos y Es que, pinta es que es la su... frase, no todo lo que brilla es oro. Sí, sí, Tal sí, cual. exacto. Pero bueno, está bien. La cuestión es que el muchacho, este amigo de mi hermana, fue a Colombia esa vez. Y yo estaba en ese proceso de que Dubái, entonces yo le comenté a él, no, que Dubái, que mira esto, que se puede hacer esto, que se puede trabajar. Y no, es genial. No, y él, o sea, él súper buena gente. Y una noche estábamos ahí en la mesa, así, hablando.
Y yo le comenté, como no, yo necesito, yo le pedí a él, creo que yo le pedí $7.000 que me prestara, sin saber cómo los iba a pagar. Y si los iba a poder pagar. Yo, pero no, vamos a hacerlo con fe porque lo peor que me puede decir que es no. Ok, Ya, está bien, no exacto. pasa nada. Y entonces él me dice, bueno, sí, está bien. O sea, me dijo así, yo como, ¿qué? Y Sí, yo, bueno, no, me tengo que comprometer con él para pagarle. claro. Y ya, entonces yo creo que él fue mi angelito, fue mi patrocinador. Claro, O todavía estoy endeudado, pero, pero no, o sea, después de eso ya tuve el dinero para pagar. claro. Y como dijiste tú, pagué el curso y comencé el proceso de la visa. Yo eso lo pagué en noviembre del 2021. Ujú. Yo comencé mi proceso de la visa para Dubái. Y la muchacha me dijo, no, esto se demora máximo 4 semanas. Cuando ya llegué a la cuarta semana, yo, ¿pero qué? ¿Qué ha pasado? Ya no han dado. Sí, Y sí, yo todo sí. preocupado, como, no, no. Porque también, o sea, yo ya había pagado los $5.000. Y es como, Claro. uy, ¿qué pasó Y no aquí? hay respuesta. Claro, Me pasó lo ahí mismo. uno se preocupa porque, ¿qué pasa? Entonces, ya después, como a la sexta semana, ya, Camilo, felicitaciones, que tu visa fue aprobada. Y yo, listo, ya. Cuando la visa es aprobada, ya te dice, bueno, ya compra tiquetes para cuando tú quieras. Y aparte, lo que da miedo es que el proceso de trámite de visa de Dubái es muy distinto a lo que estamos acostumbrados, porque, o sea, uno en Latinoamérica vive bajo la influencia de Estados Unidos y de Canadá y de estos países ricos, y que para tramitar la visa tienes que ir a la embajada, tienes que sacar Ujú. una cita, tienes que llenar formularios y un montón de Y vainas. la entrevista. Y la entrevista, exacto. Sin embargo, aquí Dubái, claro, porque yo pagué, la chica me dice, sí, nosotros nos encargamos de todo el trámite, solo mándame la copia de tu pasaporte Ujú. y una foto. Y yo dije, oye, pero ¿en qué momento voy a llenar el formulario? ¿En qué momento voy a la embajada? Es más, yo buscaba dónde está la embajada de Emiratos Árabes Unidos. Ay, no, ¿sabes qué? Me hiciste acordar algo del pasaporte. ¿Qué me pasó a mí? Ahora sí. Y entonces, claro, entonces yo también, bueno, yo había pagado los $1.000 y me dijo, ya cuando recibas Fue antes de iniciar el trámite de la visa, es que ya tenía que pagar la totalidad, pero había separado el curso por Ujú. $1.000. Y bueno, ya la había pagado y todo, entonces dije, claro, ya había pagado $3.500 y no hay noticias. Me dicen que sí, que en 4 semanas. Pero, o sea, ¿en qué momento voy a la embajada? ¿En qué momento el formulario? Etcétera, etcétera. Y no, y de repente 4 semanas después te llega el correo, un papel, que esta es tu visa para Dubái. Entonces Sí. sí, entonces muy simple. Y ya comienzas a ver, es el primer contacto con el árabe. Claro. Que ya comienzas a ver las letras, ¿no? Pero Sí. espera, ¿sabes qué me hiciste acordar sobre el pasaporte? Cuando estaba haciendo el proceso, se me tardó un poquito más por el pasaporte. Mm. Porque yo no contaba que mi pasaporte ya se me iba a vencer el siguiente año. Y entonces la embajada de este país, de los Emiratos Árabes, dijo que no podía aceptar mi pasaporte porque ya se iba a vencer. Yo, ¿y Ok. ahora qué hago? Pues sacar uno nuevo. El problema es que esa época, para sacar el pasaporte allá en Bogotá, Ujú. uff, era re difícil. O sea, Tremendo. no habían citas, las citas estaban también súper largo y yo no, ¿y ahora qué voy a hacer? Si supuestamente ya me quería ir. Claro. Pero no sé, algo pasó, también el cielo se iluminó y pude sacar la cita para un día después. Y al otro día saqué mi pasaporte y ya tenía, en 2 días ya tenía mi nuevo pasaporte. O sea, y de hecho, o sea, mi pasaporte estaba vencido cuando yo inicié el proceso de la visa. Porque ya dije, o sea, ya había dicho, mira, Estados Unidos me rechazó 2 veces, Canadá, Australia, todos me van a rechazar. Entonces tiré el pasaporte por allá y me olvidé. Y cuando ya descubro Dubai, lo tenía vencido. Ujú. Entonces, pues la chica me dijo, no, no, normal, envíame esa copia y tú mientras tanto ves sacando El nuevo un pasaporte. nuevo. Pero vamos nuevamente al punto, para poner en contexto, estábamos en pandemia Ujú. y todo era extremadamente demorado. Entonces, claro, yo Es iba a que, migraciones, que en Perú se sacan las oficinas de migraciones, y las citas eran que de acá 3 meses, que de acá 4 meses. ujú. Yo, pero no, o sea, yo me tengo que ir No, un mes. así eran allá en Y ahí Colombia. metiéndome a la página, que refrescando, refrescando y Sí. refrescando, que para la siguiente semana. Y lo bueno de Perú, no sé cómo sea en Colombia, que, o sea, sí era difícil conseguir la cita, pero el pasaporte te lo entraban en media hora.
No sé cómo sea en Colombia, si No, toma al más otro días. día. Sí, por ejemplo, la tienes hoy, ya al otro día tienes tu pasaporte. Claro, entonces esa cuestión sí es rápida, Ujú. porque incluso, bueno, Sí, lo ya, demorado era tener la cita. exacto, eso era lo que más costaba. Ujú. Pero sí, o sea, yo tenía el pasaporte vencido y dije, no, yo Sí, me eso tengo que es. largar de acá sí o sí. Sí, ya después de eso, ya ahora sí me aceptaron la visa y yo cuando me aceptaron la visa, bueno, me metí a internet a buscar los vuelos, porque esa era la otra, ¿no? Ya solamente tenía que comprar vuelos. Bueno, a mí me dijeron, solamente compra los vuelos para ir, no tienes que comprar Sí, de regreso. Y entonces yo comencé a ver los vuelos, ¿no? Y ahí está la otra, ¿no? Porque esos vuelos que venden de Bogotá a Dubái son bastante costosos. Y yo estaba tratando de que la plata que me habían prestado, pues me alcanzara también para poder sobrevivir acá. claro. Porque iba a haber un tiempo que yo no iba a estar trabajando. No me podía gastar todo en un vuelo. Y yo me acuerdo que en esa época más o menos yo estaba buscando solo Bogotá o Dubái. Me estaba saliendo como 4 o 5 millones. De esos vuelos Ujú. de Bogotá a Sí, Dubái que venden redondos, ¿no? sí, sí. Y yo no, debe haber alguna manera más barato. Y comencé a hacer rutas, ¿no? Y comencé, no, que me voy hasta México, que no, que aquí. Hasta Ajá. que hice mi propia ruta y así compré los vuelos por aparte. Y ya, hice Ah, mi... no, no compraste todo junto. No, yo compré todo separado. Entonces, mi ruta fue, primero compré Bogotá-Madrid Ujú. por Aeroméxico. Ya. Entonces, la ruta era Bogotá-México, Ciudad de México. Ajá. Ahí esperé como 2 horas y después fui a Madrid. Ahí en Madrid, ahí compré otro. Compré otro de Madrid hasta Budapest, en Hungría. Ujú. Pero esas Ya. escalas eran larguísimas y yo ahí Sí, en el aeropuerto. Eran como mínimo 8 horas ahí esperando en el sí, sí. aeropuerto. Y después de Budapest, Budapest, Dubái. Entonces tuve que ir así. Bogotá, México, Madrid, España, Budapest, Hungría y Y Dubái. Dubái. Sí, es más o menos también. Y más o menos, espérate, y más o menos eso me salió como en 3.200.000. Sí, sale más barato. Eso eran como unos menos de $1.000. Sí, sí, definitivamente. Ujú. Y, o sea, yo también tuve una ruta un poco tediosa porque tenía que buscar lo más barato. Y dicho sea de paso, que yo no tenía plata para el pasaje. O sea, es que yo no tenía plata para nada. Yo Ni tampoco. para el curso, ni para el pasaje. O sea, al menos a ti te llegan los 7.000 y con eso tratas de que alcance. Pero yo solo lo único que tenía era, necesitaba, vamos a redondear todo en 6.000, 7.000 dólares, de los cuales solo tenía $1.000. Eso era todo lo que tenía. Pero bueno, ahí un amigo también me dijo, oye, préstame tu tarjeta y yo te pago mensual. Ujú. Y luego mi mamá me dio 3.000 soles, que son como $800, y con eso pagué. Pero Ujú. entonces también la ruta que había elegido era de Lima a Madrid y luego a Barcelona, ahí mismo en España, de Barcelona a Turquía en una aerolínea que se llama Pegasus. De hecho, en la que yo viajé de Madrid hasta Budapest y Budapest, Hungría, también era Budapest, Dubai, era esas low cost, bajo Sí, costo, era una low cost. pero terrible. Esos Era asientos no se pueden ni no se reclinar, puede hacer, no nada. tiene ni pantallita, nada, nada, ni siquiera viejas, nada, no La tiene. comida tampoco, sí, o No sea, hay si tú comida. quieres comer, tienes que pagar. Sí, sí. Y después a Turquía y luego finalmente acá a Dubái, ¿no? Que lo que sí, lo chévere que me pasó es que el vuelo de Barcelona que iba, o sea, la ruta que me llevaba a Dubái empezaba en Barcelona, pero en Estambul, que era el punto de conexión, estaba en tormenta de nieve, entonces se canceló el vuelo y me dieron hotel y me quedé y Ah, ¿te comidita y quedaste, te bus, quedaste ahí sí. en Estambul? Sí, fue todo un día muy chévere, en un muy buen hotel y ya hacia el siguiente día vinimos a Dubái. Pero también, o sea, era un vuelo larguísimo, O sea, que ¿cuántos días tomaste para ese viaje? ni me acuerdo, pero, o sea, de Lima a Madrid son 12 horas, a Malas, es- Barcelona son como 40 minutos, no es mucho. malas escalas. Claro, ¿no? Y la cuestión es que en Barcelona, como el vuelo se canceló, pero en que sí que salimos en media hora, que salimos en 40 minutos, o sea, ya eran como 5 o 6 horas esperando y no hay cuándo salgamos, y al final salió el avión de Barcelona, pero llega a Estambul y estamos ahí sobrevolando la ciudad como por otras 4 horas. O sea, al final el vuelo de Barcelona a Estambul era de 4 horas, 3 horas y media creo, pero terminó siendo de como 9 horas en el avión. Y en esas aerolíneas low cost que los asientos no son nada cómodos, no se reclinan y que el baño es chiquito, no hay comida. O sea, si quieres agua, 5 euros. ¿Quieres unas papitas? 5 euros.
¿no? Y era como, no, o sea, tenía que aguantarme. ¿No? Tocaba, sí, sí, sí. Tocaba. Entonces, sí, fue una experiencia cansada, pero el hotel era de 5 estrellas, así que Pero lo bueno, recompensó. menos mal pasó eso, ¿no? Sí. Porque yo tardé también como unos 3 días en todo mi viaje. Creo que yo salí un 13, no, un 12 de febrero y estuve llegando aquí un 15. Llegué en la noche. Y entonces me recogía un pakistaní. Ah, bueno, Ya. porque el paquete, Ajá, todo eso que yo pagué, incluía la recogida, ¿no? claro, Y que te claro. llevaban a una residencia estudiantil, porque eso también estaba incluido en el paquete. Te daban vivienda por 2 semanas. ¿El tuyo también era así? Sí, sí, exactamente los Sí, mismos porque paquetes. yo llegué a KSK, Sí, yo también, a ese. pero llegamos en meses Sí, distintos. sí, sí. Entonces, claro, bueno, voy a llegar allá a esa residencia 2 semanas y después de las 2 semanas ahí uno tenía que buscar dónde vivir y Exacto. qué iba a hacer. Si te ibas a poner a trabajar o si ibas a poner a buscar, no sé, cualquier cosa. Entonces, cuando yo llegué al aeropuerto, y claro, ya todo era diferente. De Todo es muy hecho, distinto. cuando yo iba cuando ya me recogió el pakistaní, pues era la primera como interacción con una persona que habla otro idioma, ¿no? O Sí, sí, sí. sea, ya el español, inservible. Aquí Ya, aquí el español no te sirve para nada. no sirve si no te encuentras con alguien que habla español. Ya, eso es. Exacto. Y no es como la típica imagen que vemos de que un latino se va a Estados Unidos, que de algún modo u otro trata de hablar español y bueno, así se las arregla. O sea, acá literalmente, Ujú. claro, o sea, ¿cómo te vas a comunicar si el otro habla hindú, ¿no? O habla, creo que el idioma de pakistaní es el farsi. O Sí, sea, el no farsi. tiene nada que ver. ¿Y sabes cuándo fue ese primer impacto? Fue cuando llegué a Budapest. Porque bueno, primero llegué a Madrid, pero bueno, todavía Claro, el español. español. Después llegué a Viva España. Budapest, por cierto. Después llegué a Budapest y yo, ¿qué, qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? Y allá Ujú. tuve un problema con mi boleto, entonces tuve que ir a imprimir algo y allá tuve que hablar mi primera vez En en inglés. inglés. Y Ujú. yo, no, no, no. Yo, en serio, o sea, personalmente yo sufría para hablar inglés. Sí. O sea, de verdad era demasiado difícil. Bueno, entonces eso fue el momento. Cuando llegué acá y ya estuve con el pakistaní que me estaba llevando en la camioneta y yo miraba las calles y era de noche, ¿no? Ujú. Y yo comencé a ver todas las señales y los anuncios en árabe y yo, ay, Claro. ¿dónde me metí? ¿Dónde me metí? ¿Qué No, estoy haciendo? la ciudad espectacular y Y yo, ¿qué hice? No, 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 pero yo pensaba era como, no, ¿qué hice? ¿A dónde estoy? no se Porque es habla que inglés de verdad estoy al otro lado del mundo, solo. en la O sea, otra yo no mitad del conozco a mundo. nadie aquí, a Claro. nadie. Yo me Ujú. vine solo. Sí. Y ya después llegué a la residencia, me asignaron una habitación y tenía que compartirla con un turco. La habitación era bastante bonita. Sí, sí, ¿Para qué? KSK la verdad Sí, es una residencia bonita. sino que es bastante retirado de la ciudad como tal, Dubái. Sí. Es un poquito retirado. Pero bueno, ellos cuentan con transporte, te llevaban a la escuela. Y bueno, creo que llegué un miércoles y yo iniciaba clases hasta el lunes. Entonces yo, bueno, qué hago el jueves, el viernes, el sábado, Mm. hasta el lunes? Pues no, yo me fui a conocer la ciudad, solo también. Agarré mi trípode, mi cámara, porque yo quería también tomar fotos y todo eso. Ajá. Y no, eso era impresionante. O sea, el primer impacto con esta ciudad es una locura. Es que Dubái sí se presta para eso, o sea, Ujú, ver los edificios, o sea, la primera impresión siempre va a ser de boom. Es un ujú. impacto tremendo porque y yo también como que llegué al aeropuerto, me recogió un pakistaní, Yo creo que es el yo creo que es mismo. hasta el mismo, ¿no? Ya ni me acuerdo su nombre, pero el punto es como decías que el KSK está un poco retirado de la ciudad, entonces hay que pasar por el desierto. Bueno, la Sí. ciudad es un Sí, hay desierto. que pasar por el desierto y ya allá no ves nada. Exacto, entonces íbamos en el carro y claro, todo era oscuro, no hay nada. Yo dije, ¿a dónde me está llevando? O sea, no tenía internet, no tenía absolutamente nada. Sí, al final llegamos a la residencia, pero todo era una locura. O sea, como tú dices, ese choque de ya nadie habla español, hay que hablar inglés sí o sí. Hablaba inglés un poquito bien, pero no, o sea, me trababa mucho. Pero ya como que en ese momento comienza no sé, una nueva aventura en esta ciudad, ¿no? Sí, y ya dependes de ti 100%. Ya no puedes depender de tu mamá, de nadie.
O sea, Sí, si nadie lo hace por ti, nadie lo va. O sea, si tú exacto. no O lo sea, haces, nadie lo va a hacer. o sea, estás en literalmente el Medio Oriente es para mí es la mitad del mundo, porque si pones el mapa, estamos exactamente en la mitad. Y no hay nada, o sea, algo que siempre trato de enseñar a la gente es de que esto no es como ir a Estados Unidos, de que hay una comunidad latina muy grande y por películas, historias, no sé, siempre en tu mente tiene un cablecito que te une con Estados Unidos, siempre. Ujú. Porque desde chiquito Estados Unidos, o incluso Europa, ¿no? En ciertos lugares. Pero estás en un país que hablan árabe, que es el Medio Oriente. Hay gente, la mayoría que, indios, pakistaníes o africanos, ¿no? O sea, nadie, ni siquiera la comida, nadie ni nada tiene que ver con tu país o con lo que pudieras estar relacionado. No hay nada. Todo es diferente. Eres completamente tú contra el No, es nuevo que país. todo es diferente, hasta ya la religión Sí, cambia. Porque exacto. nosotros estamos acostumbrados o crecimos con el catolicismo, el cristianismo. Sí, el cristianismo en general. Exacto. Porque allá esa es la religión más famosa. Ujú. Aquí es totalmente diferente. Acá es solamente Ujú. Islam El y ya está. Islam. No hay más. Aquí se vive es el Islam y... O sea, es de hecho, o sea, y el gobierno es religioso. Exacto. O sea, mejor dicho, la religión es la ley. Ujú. No es como nuestros países que, sí, todos somos cristianos, diferentes iglesias cristianos, pero el gobierno está deslindado de la religión. Pero acá la iglesia es el gobierno y la religión es el gobierno y es la ley. Y de hecho hay muchas reglas que tienen que ver con la religión, ¿no? Que uno tiene La que cumplir. Sharia. Y si uno no lo hace, pues hay consecuencias, hay penas que hay que pagar. Exacto. Entonces también eso hay que tener cuidado. Pero bueno, la cuestión es cuándo llegamos. ¿Tú con quién compartiste tu habitación? Con un colombiano. ¿Ah, sí? Sí, literalmente entro al cuarto y le digo, hello, how are you? Y él me responde, hello, hello. Y pues ahí veo que le envían un mensaje y era un audio en WhatsApp. Dije, es colombiano. Ah, Entonces le este dije, man es tú eres colombiano. colombiano, ¿Y hablas por qué me español. hablas en inglés entonces? Sí, claro, claro, pero en ese primer Sí, momento, ¿qué claro. vas a saber? O sea, estás ganando, sí. Pero muy chévere, entonces ahí como juntamos un grupo bien bacán, conocí un venezolano que tenía plata, de verdad, y él me ayudó bastante en mis inicios, ¿no? Ujú. Si está bien ese video, dale like. Se ¿Cómo se llama, llama? se ¿Cómo se llama llama tu Jenner. amigo? ¿Cómo? Jenner. Jenner. Él es venezolano, pero su mamá era colombiana, o creo que su papá. No, su mamá. Bueno, no me acuerdo, pero Ujú. gracias a que uno de sus padres era colombiano, entonces él también tenía la ciudadanía colombiana. Entonces vino acá a Dubái también a querer probar suerte. Luego pasaron unas cosas. Bueno, es que en realidad la realidad de Dubái, valga la redundancia, es muy distinta, ¿no? Mm. No es como se pinta. Ahora, no estoy diciendo que nos va mal, o sea, nosotros estamos tranquilos y Es bien. que pienso que cada persona tiene su experiencia. Exacto. Y Pero tampoco vas a tener la suerte o las cosas, ¿cómo decir? O sea, la vida no te va a sortear lo mismo aquí que si estuvieras en Estados Unidos. exacto. Por- Y tampoco quiere decir que, bueno, ya me fui a Dubái, entonces ya por ser Dubái ya voy a tener un súper trabajo y todo va a ser Exacto. perfecto y voy a tener mucho dinero. Ujú. O sea, aquí no existe eso de que lavando platos voy a juntar 3.000, $4.000. No. No, O sea, no si porque aquí, haces eso, te vas a morir de hambre, sí, literalmente. porque aquí esos trabajos son muy mal pagados y solamente los hacen las personas. Es que aquí también funciona mucho eso de esa desigualdad o esa Claro. clase que te dividen por nacionalidad. Sí, o sea, y eso lo podemos comentar ya en otro video, Ujú. pero la realidad de Dubái es que es una sociedad muy clasista. Sí. O sea, depende de tu nacionalidad, Exacto. tú vas a conseguir un trabajo y también tu sueldo va a depender de tu nacionalidad. Y lo he vivido en carne propia. Eso sí es Lo he verdad. vivido en carne propia que una persona hacía lo mismo que yo, Pero es europeo. pero es de otra nacionalidad más high, el sueldo era mayor. No porque tuviera un mayor intelecto o porque hiciera más cosas, simplemente por la nacionalidad y ya está. Exacto. Y digamos nosotros por ser latinos, también estamos en un nivel un poquito más arriba, Ujú. porque más abajo hay otras personas, por ejemplo, la gente de la India. O sea, esas personas les pagan de verdad. Muy mal. Yo diría que miseria. Sí, O sea, es como a veces se pasan. ojo, pero, o sea, eso está cambiando porque Dubái se está volviendo un poco más humano. Hoy en día ya encuentras empresas que, o sea, no les interesa eso Ujú. y te contratan y te pagan de acuerdo a tu
tu conocimiento y tu habilidad, pero sí se sigue viendo como, por ejemplo, trabajadores de la construcción. Claro, ¿quiénes son los Eh, trabajadores de la construcción? Son exacto, gente de Pakistán, de la India, son indios, de exacto. Nepal, Bangladesh. Y esa gente le pagan literal una miseria, ¿no? Exacto. Y también la calidad como ellos viven. Eso es O horrible. sea, es que hay muchas cosas también que podemos, que Hay, nosotros queremos mostrar y hablar, claro, y eso es más adelante también, ¿cierto? claro. Si a ustedes les gusta que hablemos de este tipo de temas, pues simplemente déjenlo en los comentarios, le dan like y nosotros vamos a saber, ok, a la gente le interesa más esto. Porque en realidad, chicos, o sea, em, la realidad de Dubái es muy distinta a lo que se pinta. Sí, hay mucho dinero, hay gente que está literalmente vomitando plata, pero también hay un lado de que la gente es mucho más pobre que incluso hay mucha más pobreza que en Latinoamérica. Yo lo pondría en ese punto, ¿no? Ujú. Sí, es verdad, porque, por ejemplo, estas personas que trabajan en la construcción, la manera que ellos viven, ellos tienen que compartir su habitación como más de 16 personas en una habitación. Exacto. Pero eso es, a veces, yo creo que es inhumano. Eso es una hacinación, Sí, pero terrible. exacto. Y solamente por estar ahí. Y yo he escuchado, o sea, no me consta a mí, a estas personas les quitan los pasaportes cuando ellos están trabajando acá. He escuchado bastante sobre eso, Ujú, pero esto lo hacen con nacionalidades que son como, a ver, africanos, ¿no? Que son países que no pintan en ningún lugar y que si su gente se está muriendo, pues no les importa. ujú. Sí he escuchado bastante, ¿no? Como por ejemplo de, ¿cómo es este país? Zimbabue. Mucha gente de Zimbabue, o sea, ellos les quitan el pasaporte y usted vea lo que hace. Y la cuestión, o sea, y la dura realidad es que el gobierno tampoco es que haga algo Pues para, supuestamente eso es ilegal, ¿no? supuestamente, y la ley te dice esto, pero como dice la canción, y si no me acuerdo, No no pasó. pasó, ¿no? Entonces, Y si la policía no está acá, pues es legal. Ah. sí, no, no pasa nada, o sea, si no hay policía es legal, entonces, Sí, no. No, eso es es que hay, algo. hay bastantes temas que hay que analizar y contar. Pero volviendo al tema, cuando nosotros llegamos, Ujú. yo compartí mi habitación. Ese cambio. Yo dije que había compartido una habitación con un turco, Ujú. ¿no? Cuando yo llegué a la habitación, yo, wow, esa habitación tan bonita. Yo, Son muy bonitas las sí, habitaciones es de demasiado KSK. bonito porque tiene lo esencial. Tienes tu cama, el otro amigo también tiene su cama, está el bañito, el refri, Tienes tu escritorio. ahí está el escritorio. em, pero cuando yo llegué, la habitación estaba sola, no había nadie. Pero sí estaban las cosas de él. Mm, Pero estaba el pasaporte. Yo, ¿y de dónde será? Y ahí decía Turquía. Yo, bueno, sí, chévere. Chévere porque ya es como ya conociendo personas de otros países. Porque claro, también la experiencia aquí es que uno conoce personas de muchos, de muchos todos lados, países. de Exacto. países innombrables e impensables. Pero claro, entonces como estamos en esa residencia, que la mayoría son estudiantes, vienen a aprender inglés, ese muchacho de Turquía, nada de inglés, de verdad. Uy, no. Ese man solo decía Hello. hello y yo creo que how are you no sabía qué significaba. En serio. Me tocaba con el traductor para turco. Claro. Me decía, no, yo sé que me contaba que estaba ahí para estudiar desde el primer nivel, porque su familia lo había mandado, pero se notaba que tenía plata. Mm, Porque tenían empresas y eso, que él después iba a estar encargado de la empresa, eso me decía, sí, ¿no? sí. Era, y yo, bueno, pues chévere, chévere. Y ahí duré con el man dos semanas viviendo, sino que ese man le gustaba mucho el trago. Y, Claro. uy, no, qué pereza porque ese man a veces llegaba a las 5 de la mañana a la habitación y se quedaba dormido así, sentado en la cama, así sentado. Y comenzaba a roncar así. Y yo, ¿qué le pasa a este De man? todo la borrachera. No, y también roncaba un montón y yo, no, ¿por qué? Pero sí, o sea, fue bastante... Esa experiencia fue chévere. Sí, yo también pienso lo mismo. O sea, al final pasas por muchas cosas, eh, te topas con una realidad que no esperas. Y, o sea, al fin y al cabo tampoco es tan mal, no fue tan mala, No, o sea, ¿no? ¿qué te refieres al el estar allá No, no, en... no, el de venir y comenzar Ah, no, 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 una nueva no. etapa. No, para mí yo lo sentía más como emocionante. O sea, como Claro. cada día que venía, Ujú. yo lo veía como una nueva aventura, como una nueva oportunidad, Sí, porque todo era nuevo, de verdad, todo era nuevo. exacto. O sea, digamos esos días que yo estuve conociendo la ciudad, por ejemplo, yo vine hasta acá,
Ah, bueno, de hecho, cuando la escuela donde nosotros estudiamos es aquí cerquita, aquí al frente. Entonces el bus te deja ahí. Y yo, bueno, como yo todavía no inicio clases, yo aprovecho el bus, vengo hasta acá Vaya a pasear a otro y lado. me voy al metro y comienzo a conocer. Y aquí fue mi primera impresión con estos edificios de esta parte. Sí, sí, Uf, y yo, qué locura. tremendo, Y ¿no? yo ahí comencé, bueno, entonces voy a comprar mi tarjeta del metro. Voy a ir al centro comercial a comprar mi SIM card. Y yo comencé a hacer las cosas yo solo. Y sin nadie. Y lo loco es que yo no, al principio, en los primeros días, yo no conocí gente que hablara español. Claro, y es muy Y yo, ¿pero complicado, qué? que ¿Dónde pues están los latinos? no hay. No Esos hay. están cruzando el muro de Estados Unidos. No, no digas eso. Sí, o sea, literal te puedes pasar días, o sea, mira, Ujú, yo en lo personal, o sea, si hablo español es porque trabajamos en el mismo lugar y hay otros colombianos más, pero si no trabajar con ustedes, yo tranquilamente puedo pasar meses o semanas sin ujú. hablar español. Sí, sí es verdad. Es así. Por ejemplo, cuando tú estás en tus días off, o sea, los días off, los días de descanso, no hay nadie que hable español acá y yo solamente tengo que hablar en inglés. Claro, Yo creo que así es lo mismo cuando yo estoy sí, en... sí, exactamente lo mismo. Sí, porque no hay nada más que hacer. Hablar Exacto. inglés. O si no, que te vas a quedar ahí callado que nadie te entienda. Y así fue la historia, ¿no? Que al final ambos tenemos una historia muy similar, llegamos casi en el mismo tiempo. Sí, porque yo llegué en febrero del 2022. Yo llegué en febrero también, pero a finales de marzo. Ujú. No, No, tú llegaste en marzo. yo llegué el 14 de marzo. Sí, porque yo llegué exactamente aquí aterrizando a Dubái 15 de febrero. Entonces, claro, como un mes de diferencia. Ya llevo más de 2 añitos. Sí, yo Dos también. años y, Yo también ya dos voy para años y los 2 meses. 2 años ya pasando acá. Pero esa es la historia de éxito. Porque Espera, pero luego luego lo qué. que se viene es puro éxito. Sí, porque lo que después se viene es algo inimaginable, inimaginable. Y era como yo decía, era como cada día te iba a traer algo nuevo, una experiencia nueva. Algo Literalmente. que de verdad no te imaginas lo que iba a pasar. En No. serio, o yo en mi vida jamás lo pensé. Yo también, o sea, que todo fuera así, de necesitar $7,000, solo tenía $1,000 y que todo iba funcionando bien hasta que llegué acá y no solamente, o sea, llegué y bueno, y ahí como que decir, no, Dios te echa tu suerte, no, o sea, Ujú. en el camino también van apareciendo personas que te ayudan, ¿no? Sí, Uno es este claro. amigo Jenner, el que me llevó, incluso Ujú. me llevó a vivir en un hotel por 2 meses prácticamente, porque como teníamos, o sea, en la residencia de KSK solo son 2 semanas, y eso te incluye en tu paquete yo pagué $3,500. Ujú. Y después no sabía dónde irme, tampoco tenía plata. Y así que él me dijo, oye, ¿sabes qué? Entiendo tu situación, vamos acá. Le pagué, pero no le pagué lo mismo que si fuera un cuarto, que Claro, no, aquí no los fue como precios. mitad y mitad. No, no, o sea, no, porque ese hotel costó como 9,000 dirhams. Uy, no, no. Yo para vivir aquí lo único que tenía era creo que 2,000 dirhams. ¿No? O sea, entonces claro, en el camino hubieron personas que me ayudaron mucho y también, o sea, como que en ningún momento estuve desamparado y Ujú. al poco tiempo, bueno, 3 meses después, todo cambia por completo y comienza una nueva etapa en mi vida. Sí, es verdad. De hecho, cuando yo comencé a buscar dónde vivir después de las 2 semanas, cuando ya se estaba acercando ese momento, yo, bueno, ¿y dónde voy a vivir? Yo tengo que vivir aquí cerca porque la Claro, escuela está acá. No puedo gastar dinero. Tras de que no tengo que ahorrar. No puedo exacto. gastarme todo el dinero en el transporte, ¿no? Entonces, claro, la idea y la mayoría de estudiantes que vienen por acá cerquita en Todos eso. bien por aquí en Marina, en Ajá, JBR. JLT y todo eso. Entonces, ahí fue cuando yo conocí como tú dices, ya como uno comienza a conocer esas personas que comienzan a ayudarte. Y yo me acuerdo que yo estaba buscando, y de hecho yo fui a buscar esas partitions. Partition acá son una habitación normal, la dividen en tres, y ahí te Claro, meten tu cama, tu closet, y eso es todo. para de Eso es una contar. partition. Sí. Y entonces yo estaba mirando esas habitaciones, porque pues yo también quería vivir solo, quería estar tranquilo, y me subí al bus de la escuela. Y entonces cuando yo estaba ahí en el bus de la escuela esperando que me llevara a la casa, yo allá atrás estaba escuchando gente hablar español. Ujú. Pero era español más ¿Cómo? cercano porque era español colombiano. Y estaban hablando,
de, no, es que un muchacho se va y estamos buscando a alguien para que lo reemplace en el apartamento. Y yo, uy, Yo ahí, mismo soy. ahí me volteé. Les dije, hola, ¿cómo están? ¿Qué sí? Y entonces ahí me presenté y estuve hablando con ellos y que ya les conté que recién había llegado, que tenía 2 semanas. Y ellos también estaban recién llegados, tenían como 2, 3 meses. Y me dice, no, pues si quieres ven mañana y vas a ver el apartamento y la habitación y el espacio donde que va a quedar libre. Y yo, no, sí, de una. Entonces yo al otro día me fui. Quedé con él de verme ahí también en la escuela y me llevó. Me acuerdo que me llevó caminando desde la escuela hasta allá donde Uy, esa caminata es y larga. yo camine y camine y camine. Después de 30 minutos, camine y camine. O sea, por lo menos 40 minutos. Sí, pero eran como las 7 de la noche, entonces el calor había bajado. Ajá. Entonces era normal. Pero sí, caminé como 40 minutos. Y cuando llegué allá y vi la situación, cómo es la vivienda acá, ¿no? Entonces el espacio era mi cama, o la que iba a ser mi cama, estaba en una habitación que se compartía entre 3 personas. O sea, yo iba a compartir la habitación con 2 personas Y más. eso es lo estándar acá, ¿no? Sí. Y bueno, era esa habitación, había otra que compartían dos y había otra que compartían dos. O sea, el total del apartamento son 7. Entonces yo vi la habitación, vi el baño, vi la cocina. Y al principio fue como, "Ay, no, yo no quiero compartir". Y bueno, lo bueno es que en ese momento todos en el apartamento eran colombianos. Entonces, bueno, pues chévere porque van a ser colombianos y pues parecen bastante buena gente, ¿no? Porque la persona que me llevó a conocer el apartamento, demasiado buena gente. De hecho, se llama Diego. Si en algún momento llegas a ver esto, Diego, Dale like. dale like. De verdad. Eh, no, y ya. Entonces yo quedé pensando, ¿no? Entonces él me dijo como, bueno, esto hay que apartarlo. Hay que dar los 500 dirhams para apartar la cama. Porque si no, esto otra persona Claro, la otro se lo agarra y lleva ahí ya. sí. Sí. Y yo, no, 500 dirhams, no. Yo pensando, no, ¿y será que me voy a otro lado? Y yo ya le iba a decir, como, no, mejor no. Y yo, no, sí, sí, no, está bien, está bien. Y ya el otro día yo le llevé la plata. Y allá, listo, ya estaba asegurado para vivir allá. Y después yo pensando, no, ¿será que mejor le pido la plata de vuelta? Y así, Y así fue. así termina o sea, la llegada, por así decirlo. Así fue como la llegada y instalarme bien. Ujú. Porque ya después yo me mudé allá y comencé mi relación con ellos, con los colombianos. Y de hecho fue bastante bien todo porque entre todos nos ayudábamos. Entonces yo creo que ahí eso me ayudó mucho Claro. en cuanto a la comida, porque yo primero que todo no sé cocinar. Entonces, claro, algo que hacíamos nosotros en ese apartamento era 3 personas cocinaban y las otras 4 lavaban la loza. Claro. Buen Entonces, plan. entre todos, como comprábamos la comida, ellos cocinaban y uno lavaba la loza, lo que ensuciaban, los platos también después de comer. Y pues éramos como una familia en esos meses. Eso duró como más o menos los 3 primeros meses que yo estuve acá. Pero yo esos primeros meses yo estuve aquí solamente estudiando. Y después de los 3 meses. No, y después se comenzaron a ir porque la realidad comienza a pegarle a uno. Claro. Porque no todos vienen con el dinero suficiente para vivir aquí durante mucho tiempo. Porque una cosa de aquí de Dubái es que las rentas, El los alquiler. alquileres son muy costosos. Son muy caros Ujú. o sea, te chocas con esa realidad, pero también te chocas con la realidad de que Dubái no es como te lo cuentan. Exacto. Entonces, mucha gente viene y bueno, cuando se le acaba la visa de estudiante, que es la forma en que la mayoría de los latinos venimos, ¿no? Ujú. A estudiar inglés, se acaba la visa y nos tenemos que ir, y ya está. Sí, o sea, si tú no conseguiste trabajo, no conseguiste nada que hacer, pues tienes que irte porque este país tiene eso, ¿no? O sea, si tú no tienes trabajo, si tú no aportas a la economía, si tú no aportas a algo, pues este gobierno no te va a mantener. Claro, o sea, ustedes podrán decir, no, pero en cualquier país te toca trabajar. Sí, Ujú. sí, sí, yo entiendo. Pero no es como acá. O sea, para empezar, ni siquiera puedes obtener una SIM card del teléfono. Exacto, o Si sea, no tienes una residencia, no puedes obtener es un como chip. que te bloquean. Exacto.
Obviamente no vas a poder tener una cuenta bancaria. No hay ayudas sociales, humanitarias de que me voy a ir a tal lugar y ahí me van a dar hospedaje, comida. No hay nada. No, o sea, tú tienes que producir y tener tu visa. Aquí sí es literalmente, no tienes plata, te fregaste. Sí, no, y el tiempo pasó y yo al principio, pues mi plan era estudiar inglés, o sea, como dedicarme a estudiar para poder desarrollar bien el idioma y poder al menos tener una conversación en una entrevista. Porque aquí las entrevistas, cuando tú buscas trabajo, pues es formal. No es como, por ejemplo, no, sí, ya venga mañana a trabajar, a limpiar Sí, sí, platos o a lavar estos baños. No, aquí te hacen una entrevista, miran cuál es tu nivel de inglés, porque es importante tener nivel de inglés, porque aquí todas las personas hablan inglés. O sea, Claro. al menos tienes que defenderte. Obvio. Eso es importante para conseguir trabajo acá. Y yo creo que eso es también importante que las personas sepan, porque si tú vienes aquí sin inglés, no voy a decir 100% seguro que no va a conseguir, porque es posible que sí, Sí, sí. pero va a ser muy difícil y es venir a sufrir, en Sí, serio. es completamente verdad. Tienes que venir con un nivel de inglés, Ujú, al menos que te permita comunicar. exacto. Sí. Entonces, claro, entonces esa realidad comenzó a afectarle a todos, hasta a mí. Es como, bueno, entonces, ¿hasta cuánto mi dinero me va a alcanzar para poder estar aquí sin trabajar? Y ahí todo Entonces, se pone negro. todas las Como personas, que no. exacto, con las personas que yo vivía, pues se comenzaron a ir poco a poco. No, que ya se va ella, que ya se va él, porque no consiguió trabajo, o el trabajo que le ofrecieron era muy poquito, y ya, se devolvían para Colombia. Y así, entonces se iba y llegaba otra persona, y así sucesivamente. Y eso se vuelve tu Sí. diario vivir. Entonces, claro, entonces uno como que al principio hizo como su grupito, como su familia, o bueno, Claro, y todo se va. tus relaciones, y eso se va yendo poco a poco, y al final tú te das cuenta que aquí estás solo. Esa es la historia cuando llegué acá. Bueno, cuando llegamos acá. que tenemos una historia muy similar Ujú. y que de hecho, después de estos 3 meses, que es lo que dura el estudio, nuestra historia incluso se alinea más, ¿no? Sí, porque todavía nos falta contar cómo llegamos a coincidir, ¿Cómo nos conocimos? porque de hecho también es bastante interesante, ¿no? Sí, y de hecho, ¿por qué, o sea, 2 años después estamos acá sentados haciendo este podcast? O sea, Ujú. claro, porque o sea, llegamos de diferentes países con cierta, uno que otra cosita diferente, pero, y luego al final del camino, ¡pa!, se alinea en Exacto. paralelo. Y esta historia continuará, muchachos. O sea, tenemos muchas historias que Hay contar. muchas historias, así que si les gusta, si lo encuentran entretenido, ya saben, apóyennos con su buen like, sigan en la página, que muchos videos se vienen porque esto recién está comenzando. Sí, y también si les interesa como el llegar a vivir una experiencia de estas, pues nosotros estamos contando nuestro punto de vista, lo que nosotros vivimos. Exacto. Y si les ayudan algo a ustedes, pues también háganlo saber. Nosotros Ok. contestamos lo que sea. Si quieren saber más cosas sobre los valles del mundo, comentarios. Adiós. Bueno, acá. Adiós.